Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Somos el grupo número 1, integrado por los siguientes compañeros: Graciela Flor de María Orantes, Glenda Liliana Herrera Cochag, Claudia González Chávez, Jonathan David Quiroa, Guadalupe Alegría López, Nubia Sevilla y un servidor de ustedes, Germán Reynosa. Del libro Filosofía del Derecho, del autor Luis Alfonso Dorantes Tamayo, tenemos a bien dar nuestro resumen acerca del capítulo 4 del mismo, que se titula Derecho y Estado. Inicia el capítulo con las dificultades para definir al Estado. Para contestar esta pregunta debemos previamente examinar los elementos de que se compone lo que se conoce con el nombre de Estado. Por tal motivo, nos permitimos comentar lo siguiente. Los elementos del Estado son tres: territorio, población y gobierno, entendiendo como territorio al espacio físico, la población como el elemento humano y el gobierno como la forma de organización colectiva para lograr sus fines. En otras palabras, es un conjunto de seres humanos que viven sobre un territorio regidos por un poder soberano. Territorio es un elemento básico del Estado. También es una superficie terrestre, delimitada de forma artificial y eventual, en la que vive determinado número de personas que se hallan sometidas a un mismo régimen jurídico. Además, incluye el mar territorial y el espacio aéreo correspondiente. No hay una medida predeterminada, ni grande ni pequeña, ni en la teoría ni en la práctica, para saber cuándo una superficie de terreno puede servir de elemento constitutivo de un Estado, siendo el territorio de nuestra Guatemala de 108.890 kilómetros cuadrados. Cabe hacer la siguiente observación: hubo un tiempo que nuestro territorio fue mayor, pero por diferentes causas o motivos disminuyó su extensión territorial. En cuanto al segundo elemento de la población, es un elemento indispensable de un Estado, integrada por gobernantes y gobernados. Podemos decir que la población es nación, pero también es un Estado. Nación porque es un conglomerado de seres humanos unidos por ciertos vínculos, que pueden ser la raza, la religión, la tradición, las necesidades, el lenguaje, la costumbre, el trabajo, etcétera. Pero también es un Estado, primero, porque la población de un Estado está vinculada fundamentalmente por un mismo régimen jurídico y político. Y segundo, porque debe estar concentrado en forma estable en un lugar determinado. De ahí la palabra estable, que significa Estado. La población actual de nuestra Guatemala es actualmente de 17.263.003 guatemaltecos. Dejo en uso de la palabra a nuestra compañera Flor de María Orantes. Gracias. Compañeros, espero se encuentren muy bien. Pues siguiendo con nuestra exposición, a las conclusiones que pude llegar yo es que el gobierno es un cuerpo intermediario establecido entre súbditos y soberanos, encargados para la ejecución de la ley y del mantenimiento de la libertad. El gobierno es el pilar del Estado, son los que administran las diferentes instituciones que hay. Podríamos decir también de que son a las personas que se eligen como el presidente, podríamos decir como todas nuestras autoridades, en resumen. Ahora, hablamos de soberanía. La soberanía es cuando un pueblo tiene su propio gobierno. También podremos decir de que la soberanía es la autoridad suprema donde reside el poder político y público de un Estado sobre sus habitantes. Hablamos ahora de lo que es el Estado soberano. El Estado soberano podemos decir que es aquel que no depende de otros y que ejerce derecho a gobernarse y darse sus propias leyes, a diferencia de lo que es el gobierno, que es un conjunto de personas que dirige un Estado. Muchas gracias, compañeros. Hola, yo voy a seguir explicando un poquito más sobre soberanía. La soberanía no es divisible, la soberanía es única, no hay una división de poderes, solamente existe una distribución de funciones y una fijación de competencias. Como también tenemos la soberanía del pueblo.
La soberanía del pueblo es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Por tanto, es independiente porque no depende de otros poderes. De la misma forma, no le da derecho de actuar en contra de la soberanía de otros estados, ni ejercer presión sobre ellas. Como pueden observar en la imagen, Guatemala cuenta con sus propias costumbres y tradiciones. El pueblo es soberano. El pueblo es soberano porque cuenta con un gobierno independiente, con virtud para ejercer el poder. Pero la población no se da cuenta de que cumple un papel fundamental porque por medio de votos se elige a un gobierno. Saludos, mi nombre es Claudia Paulina González. Hablaremos un poco sobre filosofía en el tema que es el Estado. El Estado necesita voluntad propia para ejercer sus facultades y ejercer sus obligaciones, pero hay muchas teorías que han expuesto la personalidad entre algunos los siguientes. Según el autor Savigny, cree la existencia de las personas individuales y jurídicas. Sin embargo, piensa que el Estado solo existe como personas jurídicas, creada como ficticia, cuando adquiere bienes en propiedad privada, no así cuando ejecuta actos de autoridades, entonces es un poder público. Y según el autor Brins, no cree en la existencia de dos clases de personas, más bien la existencia de un patrimonio, las cuales son personales e impersonales. De la persona jurídica, por lo tanto, niegan la personalidad del Estado. Las teorías organistas y las de representación debaten la existencia de la persona natural y jurídica, por lo que llegamos a la conclusión a que huyen la ficción jurídica para crear una ficción sociológica. A esto se le llama filosofía del derecho, de pensamientos de antiguos jurisconsultos romanos. Muy buenas, mi nombre es Jonathan David Quiroa. Hoy les voy a exponer sobre las diapositivas. Vamos a comenzar con este texto. Dice que no basta que una persona física exista para que desde el punto de vista jurídico sea reconocida como tal. Esto quiere decir que la persona, desde que ya nace, desde el vientre de su madre, ya es persona. No necesita que sea reconocida desde el punto de vista jurídico, porque ya desde que está en el vientre de su madre ya empieza a tener derechos. Uno de esos derechos es derecho a la vida. El cuerpo estatal no puede tener existencia sin la utilidad del derecho. Todo Estado tiene un ordenamiento jurídico y sí, el cuerpo estatal necesita el derecho para tener un ordenamiento jurídico. Recordemos que el artículo 140 de la Constitución nos dice que el poder lo radica el pueblo y lo delega a través del organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces necesitamos un ordenamiento jurídico. El Estado necesita un ordenamiento jurídico para que todo funcione bien. Por último, decir órgano del Estado es lo mismo de decir órgano del derecho. Los órganos del Estado aplican el derecho. En estas palabras hallamos lo de Hans Kelsen, que nos dice que el Estado y el derecho son diferentes. Y es cierto. Pero los dos tienen que actuar de la mano, ir de la mano para que tengan un ordenamiento jurídico estatal positivo vigente, para que se cumplan las normas establecidas en el derecho, para que el Estado pueda tener, como ya lo habíamos antes dicho, un ordenamiento jurídico y que todo esté bien, para que ese ordenamiento jurídico mantenga el orden y recordemos con un gran fin que es el bien común. Muchas gracias. Compañeros, buenas noches. Yo voy a hablarles sobre la Constitución. La Constitución es la ley superior y fundamental de un Estado. Su fundamento puede hallarse en una Constitución anterior. Esto también se da a raíz de las mismas necesidades y crecimientos de la población.
La Constitución es de carácter jurídico-político, surgido de un poder constituyente, y su propósito es la separación de poderes, como lo es el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. El Estado puede crear sus propias normas jurídicas positivas y así contar con un régimen jurídico. Esto quiere decir que la fuerza instituye al derecho y el derecho nace el Estado. Y el Estado, por medio de sus órganos, se desarrolla ese derecho. El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo de miembros, como por ejemplo, el que se adquiere en un Estado con relación a sus derechos y deberes y los de los ciudadanos. Derecho y Estado. Vamos a decir que es Estado de Derecho. Es la que constituye la expresión auténtica de la idea de derecho vigente en la sociedad. Estado. Está formado por 4 elementos, pero ha existido una controversia entre autores cuál de ellos es el más importante y el de mayor jerarquía. Al realizar un estudio nos damos cuenta que los 4 elementos son importantes. Uno depende del otro. Cada uno de los elementos está sujeta a las normas del Estado. Normas que tienen una sola opinión, pero distinta voluntad. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre Derecho y Estado. Vamos a decir que es Estado de Derecho. Es la que constituye la expresión auténtica de la idea de derecho vigente en la sociedad.